Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Gracias, Señor Jesús. Estamos nuevamente en tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra a ti. Gracias porque podemos recibir ese alimento espiritual, tu palabra, Señor. Gracias porque esa palabra no falta a nuestra necesidad. Hoy te pedimos que tú sigas haciendo la obra, edificando en cada uno según tus propósitos, Señor. Muévete en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La traducción al lenguaje actual dice: Moisés continuó diciendo: tengan cuidado de cumplir con los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esta tierra y tendrán muchos hijos. No se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Durante estos 40 años, Dios los ha hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlo. Los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto, Dios quiso enseñarles, aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra, y tener vida. Durante 40 años han estado caminando. Sin embargo, jamás sus ropas se envejecieron, ni sus pies se hincharon. Bueno, esta es una palabra que le da Moisés al pueblo de Israel, recordándole las maneras de tratar del Señor con el pueblo. Una frase muy importante que me llama la atención aquí, sobre todo en la traducción al lenguaje actual, es la siguiente. Dice: no se olviden jamás de lo que han vivido desde que salieron de Egipto hasta llegar a este lugar. Todo creyente, toda persona que recibe de Dios en algún momento, comienza a tener una historia a partir de ese recibimiento del Señor. Comienza a tener un camino que puede ir contando a lo largo de la vida, con altibajos, con situaciones buenas y malas, pero que se convierte en nuestra historia con Dios, ¿sí? Esta historia con Dios es importante porque en esta historia con Dios nosotros vamos a comprobar una sola cosa, y es que el Señor permanece fiel, ¿sí? ¿Qué es lo único que el Señor nos garantiza en esta palabra y en la vida que nosotros vamos a caminar con Él? Es que no nos va a dejar desamparados. Fíjese que el pueblo de Israel había cometido bastantes errores de fe, se había retrasado mucho en sus procesos, había dudado de que lo que Moisés, el dirigente, les estaba diciendo era lo correcto. Aún así, la palabra permanecía firme y el pueblo de Israel pudo contar una historia. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel, la primera generación que Dios llamó, es una generación que le toca sufrir bastante a causa de la incredulidad. Es una generación que no logra ver el resultado de la obediencia y de la confianza en Dios. Y así como
este es el destino, digamos, de la primera generación del pueblo de Israel, pudiera llegar a ser la nuestra. Nosotros no queremos eso y por eso el Señor nos enseña a través de historias ajenas. La Biblia es un cúmulo de historias, ¿verdad? Y por eso muchas partes son muy amenas leerlas, porque son historias que dan la enseñanza al pueblo, y ninguna necesidad del pueblo en ninguna época ni con ninguna raza se ha visto por fuera de la palabra de Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a comenzar un camino. Si es que usted ya lo comenzó, ya más o menos sabe, y en ese camino usted se va a encontrar con muchas situaciones buenas y malas, situaciones que van a marcar el destino final de lo que sea su vida en Cristo. Es decir, que nosotros no tenemos garantizada en sí la victoria, salvo que confiemos en el Señor durante ese proceso, salvo que confiemos en que la promesa se va a cumplir. Si usted tiene en su mente el norte, no importa las cosas que ocurran a su alrededor, usted va a llegar a ese punto al que el Señor le ha dicho que va a llegar, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel, la primera generación, la que fue llamada de Egipto? Que ellos perdieron el norte por la incredulidad, comenzaron a dudar de lo que Moisés estaba diciéndoles, de lo que Moisés inclusive estaba haciendo, porque Moisés era un individuo y como individuo seguramente estaba en el ojo del huracán. Todo lo que él hiciera, ¿sí?, delante del pueblo de Israel estaba observado. Y así como Moisés, usted sabe que cometió errores, justamente por esa presión de estar en esa postura de autoridad y con la responsabilidad del pueblo, pues el pueblo también respondía muchas veces a esa mirada que tenían de él, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál fue la situación, digamos, que evita que el pueblo, esa generación, entrara a la tierra prometida? Haber perdido el norte. Y eso es lo que le pasa al creyente promedio, porque hay un gran porcentaje de personas creyentes que no llegan al final de su carrera, de la fe. ¿Por qué pasa? Porque se pierde el norte. No pasa porque, mire, uno en la vida puede encontrar justificaciones para todo, ¿sí? Donde usted vaya, en su trabajo, en su familia, con quien usted vaya, encuentra las justificaciones para decir por qué no terminó, siempre, ¿sí? Pero la palabra nos enseña de que lo que se completa en nuestra vida por haberle creído a Dios de parte de Él, se completa por parte de Él. O sea, es responsabilidad de Dios llevarnos a ese punto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Permanecer en la visión que el Señor ha colocado, no perder el norte, no perder el foco de lo que Dios nos ha dicho, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando sucedan las cosas que suceden en la vida, que en la vida pasan muchas cosas de las que uno se sorprende, ¿sí?, usted siga permaneciendo confiando en la promesa que Dios le dio, ¿sí? Y eso era lo que aquí les dice y lo que llama la atención, ¿sí? No se olviden jamás de lo que han vivido. Mire, cada año que pasa, o cada día, o cada semana que usted pasa creyéndole al Señor, son hojas de su libro que está escribiendo con el Señor, ¿sí? Habrán unas hojas que tengan mucho que contar, ¿sí? Habrán unas hojas que sean muy dramáticas, eso es como los capítulos de una serie. Habrán otras hojas que no tengan casi nada, ¿sí?, que sean de relleno. Aquí no pasó mayor cosa, usted no escribió nada respecto a su propósito, a lo que Dios tenía para usted, pero finalmente hay un producto final y es su vida. Véala como si fuera un resultado final, el libro que cualquiera pudiera leer, ¿sí? Si usted mira las cosas de esa manera externa, se va a dar cuenta que el libro tiene un final, ¿sí? Por eso dicen de tapa a tapa. O sea, usted, si apenas comenzó, usted está en esa primera etapa de su libro, y en cualquier fase en la que usted esté,
pues puede escribir algo con el Señor, ¿sí? Algo con respecto a lo que Él le ha dicho. Entonces, ¿qué les decía el Señor al pueblo de Israel? Sigan guardando el mandamiento, continúen guardándolo. El pueblo ya lo conocía, ya llevaban bastante tiempo en el desierto, ya las tablas estaban, ya Moisés había expuesto el propósito y ya había Moisés expuesto el deseo de Dios para con el pueblo, que era nada más y nada menos que sacarlos de la esclavitud, ¿sí? Eso al oído de cualquiera suena agradable, ¿sí? El pueblo de Israel viene y le dice a Moisés, la intención que tiene Dios con ustedes como pueblo es sacarlos de la esclavitud. Y eso era algo buenísimo, porque pues en la esclavitud ellos tenían que sufrir, padecer muchísimo, pero esa promesa y ese deseo de Dios se convierte en algo dudoso, se convierte en algo hasta aparentemente malo, por la perspectiva con la que ellos empezaron a caminar erróneamente el camino. Entonces el camino que nosotros estamos desempeñando con Dios hay que irlo examinando. Piense su vida, hay momentos en que hay que ver la vida desde un punto externo, ¿sí? Porque a veces el día a día abruma, porque a veces una circunstancia que usted vive, según su etapa, según su edad, según su condición, puede llegar a abrumar y se pierde el norte, ¿sí? Entonces les dice, ¿para qué? Para que viváis y seáis multiplicados. Les recuerda la promesa, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por el que te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Entonces el camino por el que el Señor los había llevado durante esos 40 años era una larga historia, era un historial de situaciones, de padecimientos, de alegrías, de muchas cosas, ¿sí? Y volver la vista a lo que había pasado en el desierto solamente podía definir una cosa, y era que cuando tenían hambre, Dios nunca los dejó sin pan. Eso es lo que dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tuvieron hambre, cayó maná del cielo. Cuando caminaron 40 años, y dice la palabra que a ese pueblo nunca se le desgastó la ropa, jamás se le hincharon los pies, ¿sí? Imagínense pues, los zapatos de la época, seguramente no tenían nada de confort, ¿sí? Pero entonces el Señor hacía obras espiritualmente o obras sobrenaturales con las cuales sostenía al pueblo, y el pueblo no podía mirar. Hay un pasaje en la palabra que dice de Jacob, que yo lo estaba estudiando en estos días. Jacob, cuando sale de la tierra de sus padres, Jacob era un muchacho, era un buen muchacho, era un tipo obediente, era un tipo que honraba a su padre, honraba a su madre, que deseaba con todo su corazón sacarle provecho a la bendición que sabía que tenía su papá. Gracias a ese deseo, él, digamos, entre comillas, comete un error, el cual lo lleva a salir, ¿sí? Sale a buscar un rumbo. Él sale sin saber hacia dónde se iba, y en ese camino, pues él para a descansar y se duerme. Y cuando se duerme, tiene un sueño con el Señor. El Señor le muestra que hay ángeles bajando, que le habla. El Señor le recuerda la promesa, le recuerda la promesa de la bendición de su padre Isaac, ¿sí? Y la condición de él, ¿cuál era? O sea, porque uno lo lee fácilmente, pero ¿cuál era la condición de Jacob? Era que tenía sentires encontrados. Seguramente él decía, yo por ponerme a querer buscar esa bendición, ahora estoy aquí tirado en el desierto, ahora ¿cómo se va a cumplir si eso ni siquiera era para mí? ¿Sí? Entonces él entra como en esa lucha y se duerme, el Señor le habla, y cuando se despierta
se da cuenta y su reflexión es: el Señor estaba aquí y yo no me había dado cuenta, así tal cual lo dice la palabra. Esta tierra es temible, dice. Esta tierra es asombrosa, dice en otra versión, porque es puerta de Dios, ¿cómo es? Casa de Dios y puerta del cielo, y por eso Él riega aceite sobre la piedra en la cual se había dormido y le llama a ese lugar Betel, en señal, como para Él simbólicamente, para recordar que en ese momento el Señor le había hablado y que Él se había percatado de la presencia del Señor. Y en el camino, mire, porque el Señor estaba en el camino con el pueblo de Israel, así como está en nuestro camino, ¿sí? Y a veces está en el camino y nosotros no nos hemos percatado de que Él está ahí, ¿sí? ¿Por qué? Por muchas razones. A veces el mismo Señor se encarga de esconderse un poco para ver qué hacemos en esa falta de sentirle, ¿sí? Pero Él está ahí, en ese camino. Entonces, esto era lo que le pasaba al pueblo de Israel, que ellos no se percataban, ellos tenían que tener un líder que les recordara, que les estuviera recordando el paso de los años y que les estuviera diciendo: en ningún momento de los años que han pasado y de lo que tú has vivido de la mano del Señor desde que Él te sacó del desierto, nunca te pasó nada malo, nunca te faltó nada, ¿sí? Y esa es la historia de todo creyente, porque no hay justo que sea desamparado. Mire, personalmente yo retrocedo. Ahorita yo estaba hablando con una persona muy cercana a mí, a la cual yo aprecio mucho, que está pasando por un muy mal momento, algo serio y grave. Y entonces el Señor me llevaba a reflexionar en esto porque yo apelé. Yo soy malísima consolando, ¿no? Usted no sé si ha visto, o sea, hay una imagen por ahí que anda en Instagram que cuando alguien está llorando, uno con una escoba le está haciendo así, tratando de consolarlo. O sea, yo soy la persona menos indicada para consolar a alguien, me pongo incómoda, no sé cómo hacerlo, pero algo tenía que hacer, ¿sí? Porque cuando uno es amigo, pues uno tiene que hacer algo, ¿sí? Entonces, yo apelé a mi historia con el Señor, ¿sí? Apelé a mi experiencia y recordé. Y entonces yo le empecé a contar a esa persona, porque está viviendo una situación un poco similar a una que me pasó a mí. Entonces empecé a contarle, y la conclusión era que en todos los momentos que habíamos pasado, ¿sí?, había estado el Señor, que en momentos no se lo sentía, cierto, que por momentos parecía que el mundo se vino encima, cierto, por momentos parecía que era algo merecido la situación que tenía, ¿sí? Pero finalmente siempre estuvo el Señor, y finalmente el foco era Él, ¿sí? Porque, bueno, no sé si algo debe saber usted de eso, pero entonces yo le decía: mira, todas esas canciones que nosotros cantamos y que a veces las pasamos como por alto, salieron de una experiencia, de una aflicción terrible, ¿sí? De una cosa, y nos reíamos los dos porque decíamos, cierto, a veces que uno dice: esa parte no me gusta de la canción, pero cuando uno vive la experiencia, uno se da cuenta del valor que tiene ese momento. Algo así le pasó a Jacob. O sea, para cualquier persona esa piedra que él había ungido con aceite era una piedra más del camino, pero para él era su experiencia, ¿sí? Entonces empecé yo como a recordar eso, y luego me encuentro con este pasaje, y entonces cuando uno hace como esa retrospección se da cuenta de que el Señor siempre ha estado ahí. ¿Y eso qué le dice a uno? Que lo que venga, o si es hacia otra persona que usted le está diciendo: mire, el Señor va a estar contigo, lo que le está diciendo es que hay algo garantizado, y es que el Señor va a estar contigo y te va a salvar, ¿sí? Esa es la experiencia.
del pueblo que confía en el Señor, ¿sí? Del pueblo que por más que le toque comer tierra, como se dice, porque a veces uno está tan humillado que el término o la expresión comer tierra es porque uno tiene la cara tan cerca del suelo que no queda de otra, ¿sí? Y esa situación puede uno vivirla, pero la garantía es que va a haber la victoria. Entonces el Señor a Jacob, en medio de su problemática, porque él el futuro no lo sabía, o sea, él se fue a la tierra donde le dijo su mamá que se fuera, pero era una tierra que él no conocía, no sabía cuántos años iba a demorar por allá, su único deseo era regresar, y el Señor le dice: yo te voy a volver a traer y no voy a descansar hasta que haga contigo lo que te prometí, le dice. Y fíjese que aquí al pueblo de Israel, porque pues es lo mismo, o sea, el pueblo de Israel es las generaciones de Jacob, ¿sí? Les dice lo mismo. Y entonces en todo el camino del desierto el Señor estuvo cuando abrió el mar, estuvo cuando Moisés comete el error y se deja llevar por el pueblo, presionarse, y hay esto de la roca, y él golpea la roca como para darles gusto, como se dice, porque ellos estaban diciéndole: tenemos sed, Moisés, y es tu culpa. Aún en ese error, digamos, de fe, porque la palabra lo pinta así, también estaba el Señor. Entonces usted está escribiendo su historia con Dios, usted está atravesando momentos. Hay unos que ni se imagina que le van a venir, ¿sí? Hay otros que ya pasaron, ¿sí? Pero usted está escribiendo su historia con el Señor, su libro, su ¿cómo se puede decir? Su hoja de vida, exacto. O sea, como usted va a tener algo que contar. Y yo espero con todo mi corazón que ustedes y que yo podamos contar que terminamos nuestro propósito en Dios, y que usted pueda contar. Imagínate que por allá en el año de no sé qué vino una pandemia y todos tuvimos mucho miedo y no sé qué, y salimos vencedores. El Señor estuvo por allá en la época de no sé qué, dirá alguno: mi marido me dejó y yo tuve mucho miedo y el Señor me sacó, y por allá se murió fulano y yo me estremecí y pensé que no iba a poder, pero el Señor me sacó. En aquella época yo me sentía perdido en mi vida, porque hay mucha gente que se siente así, ¿sí? Como sin propósito, como sin un lugar, ¿sí? Y me sentí así, y el Señor me dio un lugar. Y por allá en aquella época recuerdo que el Señor me tocó de una manera que yo nunca me voy a poder olvidar. Esa fue la historia que creo que un día la conté aquí, de una persona que ya no sigue profesando la fe, pero que un día hablando me dijo: yo recuerdo aquella vez que hicimos esa presentación en la iglesia con las baterías y con todos los bateristas, eran como 200 bateristas, no sé si algunos antiguos recuerden esa presentación, y yo me acuerdo que yo me nublé, me dijo esa persona que estaba dirigiendo el grupo. Fue como que dejé de mirar a todos los que yo tenía que dirigir, pero me empecé a sentir como tan bien que yo nunca me voy a olvidar. Y cuenta la experiencia, y ya no sigue, pero la cuenta, ¿sí? Entonces hay cosas que van quedando atrás, buenas y malas, cosas que son del presente, a las cuales hay que tenerles mayor atención. Las cosas del presente hay que tenerles mayor atención, porque es cómo me desempeño en la fe en esta situación actual, sea difícil o fácil de resolver, y con lo que vendrá, porque el futuro es una sorpresa, ¿sí? Uno a veces se sorprende de las cosas que terminen, con quien uno termina al lado, y de las cosas que van a suceder, ¿sí? Entonces, en todo ese camino el Señor va a hacer con usted un trato, va a tener con usted una relación, va a tener con usted
un proceso, así como dice aquí. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido. Muchas veces el Señor hace muchas cosas en nosotros que cuando uno las está viviendo, cuando son negativas sobre todo, uno dice: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué a mí me tocó la muerte de mi hijo? ¿Por qué a mí me tocó el desamparo de no sé quién? ¿Por qué a mí me tocó, no sé, la desgracia que cada uno considere que tenga? ¿Sí? Y esas cosas que el Señor pone son para lo que dice aquí, para poner el maná. ¿El maná qué era? El maná era una muestra de poder de Dios. El maná era algo que nadie conocía. Usted, si tiene una circunstancia, el Señor se la ha puesto para conocer algo de Dios que nadie conocía, que está por fuera de lo natural. Y cuando usted la conozca, no va a decir, por eso existe esta expresión, y es: valió la pena, ¿sí? Vale la pena cuando el resultado de lo que usted conozca sea mayor al supuesto sufrimiento que tuvimos en algún momento, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a vivir cada etapa en calma. A esta persona que les cuento, yo le decía: te entiendo muy bien la sensación, esa sensación que uno dice: yo estoy aquí, todo el mundo está tranquilo. No sé si alguien la ha tenido, cuando uno está pasándola súper mal y uno se da cuenta de que solo uno es el que la está pasando mal, y mira alrededor y mira a todo el mundo bien, y uno dice: Dios mío, estoy jodido, perdóname la expresión, pero esa es la noche, pero la palabra dice que siempre amanece, ¿sí? Y yo le hablaba de eso a esa persona, y digamos que la reflexión que inclusive ambos hacíamos, porque es una persona que tiene fe, es esas cosas malas. O sea, usted sí tiene derecho a sufrirlo, ¿sí? Viva su drama, tranquilo, llórelo, ¿no? Todos tenemos derecho a sufrirlo, porque si uno le dice: no, pero no sufra y confíe, usted me va a decir: pero es que es inevitable porque me siento así. Viva su drama, pero si usted tiene el entendimiento de esto que estamos hablando, de una historia completa, de una historia que se termina, de una historia de la cual usted sabe el final, usted la vive más tranquilo, ¿sí o no? Muchas cosas uno dice: yo cómo lloraba en aquella época por tal cosa, sin saber que el problema se iba a arreglar, ¿sí? O sin saber que lo que tanto le importaba le iba a dejar de importar. Entonces la conclusión era: pues sí, uno la pasa mal a veces, o la pasa bien, pero esas cosas hay que vivirlas confiados en la victoria que Cristo ya dio, ¿sí? Y mire, a veces el Señor se toma su tiempo de no traerle lo que usted le pide, o de traerle cosas para formarlo. Eso es lo que dice aquí, ¿sí? Bien, el Señor hace un proceso. Dice en la traducción al lenguaje actual: durante estos 40 años los he hecho sufrir para saber si ustedes son sinceros y desean obedecerlos. Los he hecho pasar hambre, pero les he dado a comer pan del cielo, un alimento que ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Entonces, recuerde, usted tiene su relación con Dios, buena o mala, pero la tiene. Eso es como en la familia, ¿sí o no? Uno tiene a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, y tiene una relación, que sea buena o mala, ese ya es otro tema, ¿sí? Pero usted tiene su relación con Dios. Algunos tienen la relación en stand-by, otros tienen la relación que no se pueden ni ver, que no se hablan, que no se saludan. Hay otros que están muy bien, que hablan, que conversan, que pasan tiempo juntos, ¿sí? Y en todo esto, recuerden que van a pasar muchas cosas en su vida, ¿sí? Porque cuando uno todavía no le ha llegado el momentico de pronto difícil,
como que no le para bolas tanto a esta enseñanza, pero algún día la va a recordar, ¿sí? Y recuerde que el Señor trata a su pueblo de múltiples maneras, pero sobre todo que el Señor siempre busca en usted y en mí dependencia. Eso era lo que el Señor quería del pueblo, ¿sí? Por eso es que el Señor no le deja diciendo a uno todo, ¿sí? Por eso es que usted no sabe el final de su libro. Lo único que tiene es la promesa de que algo bueno va a terminar en esa última hoja de su libro, ¿sí? Entonces es la dependencia lo que el Señor quiere. Si nosotros no nos forcejeamos con eso, entendemos y recibimos cada situación de parte de Dios con un propósito, con una enseñanza, con un porqué de las cosas, ¿sí? Hay gente que a veces le toca aguantarse familia, que le hace daño, que no digo que se aguante una violencia intrafamiliar, de una vez aclaro, ¿sí? Pero a veces toca soportar ciertas cosas y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que pasar por ese problema, por ese valle de lágrimas? El Señor está haciendo que usted dependa de Él, porque sería muy peligroso para todos, porque aquí todos, si el Señor pesara los corazones, yo creo que pesarían más o menos lo mismo, ¿sí? O sea, en todos hay maldad, en todos hay sensación de ímpetus o sensación de querer controlar. Es algo que está intrínseco al hombre y que nosotros procuramos. La vida, humanamente hablando, consiste en eso, en alcanzar una independencia. Yo voy, yo hago, yo traigo, yo vendo, yo me uno, yo me separo, yo vengo, ¿sí? Todo eso está en nosotros y no está mal que esté, siempre y cuando no nos independicemos del Señor, ¿sí? Entonces es depender de Él. ¿Por qué? Porque cuando usted se independiza de Dios, y aquí es, digamos, donde viene lo grave, usted queda indefenso, ¿sí? Cuando usted se independiza de su familia, usted queda indefenso, ¿sí? Queda usted solo a la merced de lo que venga y lo que usted pueda hacer. Por eso es que es tan importante la familia, ¿sí? Porque en esos momentos horribles que a veces nos toca pasar, los que lo van a apoyar al final generalmente son ellos, y eso es así, ¿sí? Entonces no se independice de Dios, siga dependiendo. Usted tiene su situación no va a durar mucho tiempo tampoco, ¿sí? Las situaciones duran un tiempo, cualquiera, buena y mala, duran un tiempo, pero siga dependiendo del Señor, ¿sí? Porque Dios sabe, y esto era lo que Dios sabía con el pueblo de Israel, aún con Adán y con Eva, sabía que el hombre no iba a poder, ¿sí? Que el hombre no iba a poder ser capaz de seguir con su independencia, y Él busca una solución a pesar de la consecuencia de salir del paraíso, y les da, digamos, la ayuda. Lo mismo hace con el pueblo de Israel y lo mismo hace con nosotros, porque Él sabe que usted solo va a patalear muchísimo, se va a cansar muchísimo, no lo va a lograr, no va a tener esos objetivos. Mire, si usted dice, voy a armar una familia, quiero formar una familia en la que yo me sienta bien, pero usted está independiente de Dios, pasarán unos pocos años, porque las familias sí que tienen crisis, y se va a dar cuenta de que usted no pudo. Y así en cualquiera de sus proyectos, de sus propósitos, ¿sí? Por eso acuérdese de que cualquiera que sea su propósito y que usted quiera escribirlo en su libro también esté el depender del Señor, en lo bueno y en lo malo, ¿sí? Miren que estos libros, el libro de Deuteronomio que estamos estudiando es uno de los libros, si no es el más antiguo de la Biblia, y que nos muestra la incapacidad del hombre de apartarse de Dios, ¿sí? Nos muestra que las rupturas que tuvo el pueblo de Israel siempre terminaban en quebranto para el pueblo y en que ellos tenían que volver, ¿sí?
como volver con el rabo entre las piernas y con el hocico partido, como decía el chavito, ¿sí? Donde el Señor, porque el hombre está diseñado para ser dependiente de su Creador, ¿sí? Entonces, escriba su historia con el Señor, escríbala lo mejor que pueda, confiando que cuando usted llegue allá, usted diga: ve, yo cuando tuve esa necesidad, esa dificultad, yo sí confié y comprobé. Vaya comprobando, vaya chuleando las cosas que el Señor ha hecho. Cuanto más años pasen, más grande es el bagaje de conocimiento que usted tiene de Él, y más va a poder contar, ¿sí? Y va a poder ayudar a más gente, y va a poder, usted se vuelve como un libro de consulta para el que venga nuevo, ¿sí? Y entonces viene alguien y le dice: tengo esto, y entonces usted le dice: pues fíjate que a mí en una época me pasó esto, y tiene de dónde sembrar lo que el Señor ha hecho con usted, ¿sí? De dónde regocijarse de lo que Dios ha hecho con usted, sobre todo de comprobar, ¿sí? De comprobar las cosas que el Señor tiene, ¿sí? Entonces hay mucha gente ocupada en las cosas personales, independientes de Dios, no tienen tiempo para Dios. Téngale tiempo, sáqueselo allá en su interior y en su intimidad, no le diga nada a nadie, pero hágalo, porque realmente todos aquí lo necesitamos. Por eso dije, si pesáramos nuestros corazones, pesarían más o menos lo mismo, porque estamos hechos de lo mismo, ¿sí? De carne, de inseguridades, de debilidades, de pensamientos, de pecado, pero también de un espíritu que puede conectar con Dios, y ya lo que usted haga con eso. Amén. Entonces, la dependencia es como una manera de reconocer a Dios. Inclusive se puede percibir como una gratitud, ¿sí? En las circunstancias, porque las circunstancias malas también hay que recibirlas con gratitud. Por eso la palabra dice: dar gracias a Dios en todo y por todo. ¿Sí ve cómo esto está conectado? Entonces, su vida personal, usted la vive así. Yo no hablo aquí no estoy hablando de la congregación como tal, y usted va a tener que contar las victorias que el Señor ha hecho en su vida, ¿sí? Y así como yo le pude contar a esta persona cercana, a quien aprecio, que está pasándola mal, de las victorias en mi vida, yo sé que esa persona me va a contar: cierto, lo que me dijiste, también vi la victoria, y usted también, y usted también, y usted también, y todos los que tienen sus situaciones. Y uno va superando cosas, porque el camino de la fe a uno le hace superar ciertas cosas. A veces uno tiene hasta complejos. Uno dice: ay, ¿yo qué me voy a meter en eso? Lo que sea, cada persona llega como con su mente un poco cerrada, y las va superando, y se va dando cuenta que va más adelante, ¿sí? Entonces, mire, este libro y esta historia en particular nos muestra ese panorama abierto. Es como cuando uno hace, no sé, como cuando uno deja de ver un punto específico y mira el panorama, ¿sí? El panorama completo, como un dron que alcanza a ver. Aquí el Señor te está mostrando el panorama. ¿Qué tiene que hacer? Confiar en el Señor, depender de Él, ¿sí? Y seguir con el norte firme, sin importar lo que pase a su alrededor. Por eso dice: caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu diestra, a ti no llegará. Quiere decir, tú vas a seguir avanzando, o sea, van caminando y van cayendo, pero usted sigue. ¿Hacia dónde? Hacia nada humano, hacia el propósito que tiene el Señor, hacia completar el propósito, hacia que usted mire la gloria de Dios en su vida, tanto en la tierra como en el cielo. También cuando llegue allá, porque un día nos vamos a morir, no sabemos nuestra hora, y usted diga: menos mal que le hice caso a esa pastora que tan mal me caía, o que tan bien me caía, no sé, pero que compruebe, ¿sí? Porque esto se trata de eso, de comprobar. Son historias para que usted compruebe lo que Dios va a hacer en su vida. Vamos a darle gracias al Señor.
Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia para tu pueblo, para esta congregación, porque tú renuevas tu pacto, Señor, con cada uno, renuevas las promesas, las recuerdas, Señor, mantienes fresca tu palabra. Yo bendigo a cada uno de los que está aquí, Señor, también bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo, la disposición, el corazón agradecido. Declaro tu bendición, tu ayuda, tu respaldo sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tu poder, Señor, en medio de nosotros. Permítenos sentir, Señor, que llenas nuestro espíritu, que llenas nuestra alma, que renuevas las fuerzas. Que renuevas ese horizonte que nos has mostrado, Señor. Se renueve la confianza en ti, Señor Jesús. Confiamos en ti. Tú eres nuestra porción. Tú eres lo que necesitamos, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Muévete, Señor Jesús. Porque tú eres bueno. Porque podemos declarar la victoria, Señor, en cada situación. Porque podemos esperar de ti lo mejor. Tú eres nuestra seguridad. El mundo no tiene a quién recurrir, a quién pedir. El mundo no tiene en quién refugiarse, pero nosotros sí, Señor Jesús. Sabemos que tú estás ahí, aunque a veces no te sentimos, tú estás ahí. Tú estás obrando. Ministra, Señor, a tu pueblo, tu unción, tu poder.
esa alabanza en cada momento, Señor, para que nos alegremos en tu presencia, aun cuando está todo oscuro, Señor, ahí está tu luz. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. Nos deleitamos en ti. Ministra, Señor. Permítenos ver ese propósito eterno, Señor. Confiar en eso que tú nos has dicho. Creerte, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Sabemos que tú sí tienes el control de todas las cosas. Llena cada vaso, Señor, con paz. Quita toda ansiedad, todo temor, todo cansancio. Toda incredulidad, todo escepticismo, Señor. Derrama tu fuego. Permites descansar en tu presencia. Síguete moviendo, Señor, en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.